Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Toda persona que mínimamente conoce algo de la palabra escrita de Dios sabrá que, en el Antiguo Testamento, había una fiesta que respetaban de forma muy profunda y solemne los judíos, y esa fiesta ellos actualmente la llaman la fiesta del Yom Kippur. Es decir, en nuestro lenguaje, el gran día de la expiación, basado en Levítico capítulo 16. Y precisamente por eso, por la relevancia y el significado que tiene esa fiesta para toda persona que conoce la Biblia, se impone que también nosotros hoy hablemos y meditemos sobre el gran día de la expiación de Israel, pero con la perspectiva espiritual que siempre le damos en el Ministerio Tinajas a cada tema. Nosotros, en esta enseñanza, no nos centraremos tanto en repetir los detalles del gran día de la expiación y todo su proceso ceremonial. No. De hecho, es una ceremonia que ya está abrogada. Para nosotros los gentiles, los detalles rituales y ceremoniales ya no es lo importante en el día de hoy, estimado oyente. Lo que usted necesita es escuchar y aprender algo diferente con nuestro mensaje de hoy y aprender qué relación tiene esa fiesta del gran día de la expiación con usted y conmigo en el día de hoy. Nosotros nos centraremos una vez más hoy en el enfoque espiritual y jurídico del tema, un tema con suma importancia para nosotros los gentiles, como luego veremos. Así que, sin más, como el tiempo del programa corre, entremos directo al estudio de hoy analizando el tema del gran día de la expiación en 6 diferentes puntos para su mejor comprensión. Punto número 1. El gran día de la expiación era el día más solemne del año en el lugar más sagrado de la tierra, el único lugar elegido por Dios para el perdón de los pecados del hombre, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Ese día se hacía sacrificio correcto al Dios único por los pecados de su pueblo e incluso también para toda persona o pueblo que quisiera tener paz en su conciencia si se sujetaba al rito judío del gran día de la expiación dado por Dios. Por eso decimos que estudiar el gran día de la expiación es útil también para nosotros los gentiles. De hecho, había gentiles dentro del pueblo de Israel sujetos a las leyes de Israel. Todo sacrificio humano diseñado por el hombre no daría paz ni perdón nunca a la conciencia del hombre, ni agradaría al Dios de la creación. Ningún pueblo, ninguna civilización tuvo el privilegio que tuvo Israel de tener el método correcto del perdón de los pecados por medio del sacrificio del gran día de la expiación. Se lo repito, ningún pueblo, ninguna civilización tuvo el privilegio que tuvo Israel de tener el método correcto del perdón de los pecados por medio del sacrificio del gran día de la expiación. Se conoce por la historia y por el estudio de las religiones que el hombre ha diseñado otros muchos sacrificios y otras ceremonias para el perdón de los pecados y para agradar a Dios. Pero ninguna de esas ceremonias agradaban al Dios del universo, al Dios creador del hombre, ni perdonaban sus pecados. De hecho, el gran día de la expiación de Israel era una ceremonia ritual y solemne para el perdón de los pecados del pueblo, solo un poco más compleja que la ceremonia que Dios ya le había dado y enseñado a los primeros hombres, Adán y Eva, desde el inicio de los tiempos, por medio del sacrificio de un animal inocente. Así que, por medio de Adán y Eva, todos los hombres fueron informados de cómo se debería hacer correctamente el sacrificio para el perdón de los pecados,
Pero los hombres, en su rebelión, inmediatamente deformaron el método y cambiaron el sacrificio que Dios dio a Adán y Eva para el perdón de los pecados a lo largo de los siglos, como por ejemplo lo hizo Caín, con sus sacrificios de vegetales, o al estilo de las civilizaciones precolombinas, donde vemos sacrificando personas para agradar a los dioses. Pero esos sacrificios, lejos de agradar a Dios, le ofendían. Por eso Dios destruyó esas civilizaciones y en su gracia y en su paciencia maravillosa nos dio el gran día de la expiación en Israel, donde Dios restauró nuevamente aquel método original del perdón de los pecados dado en su día a los primeros padres, Adán y Eva. Sí, el gran día de la expiación es la restauración del método original del perdón de los pecados para el hombre. Israel tenía ahora el privilegio y el método correcto restaurado del perdón de los pecados para los hombres. Todo hombre gentil que oyera de la solemnidad del gran día de la expiación en Israel y participara de esa ceremonia, también tendría el perdón de sus pecados. ¿Se da cuenta, estimado oyente, qué maravilloso privilegio tenía Israel? Así como la reina de Saba escuchó hablar desde tan lejos de la sabiduría de Salomón y fue hasta allí en busca de sabiduría, de la misma manera por toda la tierra se corrió la voz de que en Israel, el Dios del universo, proveía perdón de los pecados por medio de la fiesta anual del gran día de la expiación. Lo mismo sucedió con el etíope. El etíope se movió hasta Israel en busca de respuestas sobre la Escritura. Con lo cual, esto demuestra que todos los hombres no tenían excusa ante Dios para el perdón de los pecados. Israel está estratégicamente ubicada como centro de todos los caminos de aquel entonces para facilitar el encuentro de Dios con los hombres. Israel fue, es y será un privilegio para el mundo. Por medio de Israel, nosotros los gentiles tuvimos y tenemos el perdón de los pecados y la salvación eterna. Hasta aquí con la meditación del punto número 1. Pasemos ahora al punto número 2. El gran día de la expiación es día de juicio, día de sentencia, día de castigar a un sustituto inocente, día de muerte, día de justicia sobre los delitos. Es decir, el gran día de la expiación es una fiesta jurídica. Sí, ha oído bien. Paradójicamente, es una fiesta jurídica, solo que se ve más bien como algo religioso. Pero en el fondo, en el gran día de la expiación subyace todo lo jurídico. Mire, se lo demostramos. Dios es juez. El pueblo es culpable. Los pecados son delitos. El pecado merece justicia y castigo. La sentencia es muerte. Y así podríamos seguir con más elementos que demuestran que, bajo la fiesta del gran día de la expiación, está lo jurídico, que es precisamente el lema constante de este ministerio, el aspecto jurídico de la Biblia y del Evangelio. Así que vamos a demostrar esto jurídico por testamentos. Empecemos por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Dios y su entorno en términos jurídicos muchas veces. Mire, primero con Adán y Eva al hacer justicia de su delito, la desobediencia. Con Abraham, en Génesis capítulo 18, versículo 25, mire lo que dijo Abraham. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, le creyó Abraham a Yahvé, y Dios se lo computó por justicia. Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, Yahvé nuestro Dios no hace acepción de personas en sus juicios, ni acepta el soborno. David dijo en el primer libro de Samuel capítulo 24, versículo 15, Yahvé es juez, y él juzgará este caso entre tú y yo.
Y el rey Josafat, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, tomando las palabras de Moisés, dijo: En Yahvé nuestro Dios no hay injusticia. Dios no hace acepción de personas ni admite soborno. Esdras capítulo 9, versículo 15 dice: Oh Yahvé, Dios de Israel, tú eres justo y aquí estamos delante de ti con nuestros delitos. El Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es un juez justo. El Salmo 89, versículo 14 rubrica esto y dice: La justicia y el juicio son la base de tu trono, oh Dios. Isaías capítulo 33, versículo 22 dice: Yahvé es nuestro juez y es nuestro legislador. Y para terminar, Jeremías capítulo 25, versículo 31 dice: Yahvé es el juez de todas las naciones. Y en el Nuevo Testamento, como usted puede ver en pantalla, también están los elementos jurídicos de la salvación. Así que todos estos pasajes, libros y escritores bíblicos demuestran el concepto jurídico de Dios que siempre enseñamos, pero lo jurídico estaba ahí subyacente. Con el gran día de la expiación, que en realidad podríamos llamarle también el gran día del juicio anual de los delitos, donde Dios juzgaba en un sacrificio expiatorio todos los delitos anuales cometidos por su pueblo. Así que desde Génesis hasta el juicio final en Apocalipsis, toda la Biblia presenta el aspecto jurídico de Dios, que es lo que siempre enseñamos en este canal y en este ministerio. El enfoque jurídico del perdón de los pecados y no el tema sentimental y mal enseñado del amor de Dios. El tema jurídico es lo que subyace y se ve también claramente en el gran día de la expiación, un gran acto jurídico y un gran juicio a una nación. Hasta aquí con el punto número 2, el punto jurídico del tema de hoy. Pasemos entonces ahora al punto número 3. ¿Se acuerda usted, estimado oyente, del sacrificio de aquel animal inocente de Adán y Eva luego de que ellos habían pecado? ¿Se acuerda? Bien, pues ese fue el primer gran día de la primera expiación del universo a favor de una pareja, Adán y Eva. Luego, el segundo gran día de la expiación fue para un pueblo, Israel, en la solemnidad del gran día de la expiación, en el tabernáculo o en el templo de Salomón. Y el tercer, mayor, mejor y más excelente gran día de la expiación para toda la humanidad fue el gran día de la expiación en el Calvario. En estas tres etapas, en estas tres grandes expiaciones de la humanidad, siempre hay los mismos elementos en común. Primero, el sacrificio de un inocente. Segundo, un resultado, el perdón de los pecados. Y tercero, un destinatario, un culpable. Así que podríamos resumir y terminar este punto diciendo que el gran día de la expiación judío era la restauración del gran día de la expiación que se había hecho en Edén, y era también a su vez el anticipo del gran día de la expiación perfecta, definitiva y universal de todos los hombres que se haría en el Calvario. O sea, el gran día de la expiación es el gran día de la justicia divina por los delitos de los hombres, sea en Génesis, en Israel o en el Calvario. Pasemos ahora al análisis del punto número 4 del tema. Así como en el gran día de la expiación de Israel, alguien tenía que sacrificar al animal expiatorio, de la misma manera en la cruz, alguien tuvo que haber sacrificado al hijo expiatorio. Y aquí entra nuestra tesis teológica, que tantas veces hemos dicho en el canal y que ha hecho rechinar los dientes a mucha gente. ¿Quién mató al hijo en el gran día de la expiación del Calvario?
como tantas veces hemos dicho y razonado, por descarte solo hay un candidato para haber matado al hijo expiatorio. Así que síganos y razone conmigo. Punto número 1. Los judíos no lo tocaron. Para ellos era impuro y blasfemo. Los judíos solo lo entregaron a los romanos, pero no lo mataron. En todo caso, solo lo mataron en su corazón, porque lo odiaron y por envidia lo entregaron a Pilato, pero no mataron físicamente al Señor Jesús. Segundo, los romanos solo lo crucificaron, pero como hombres inmundos y paganos no podían participar de la salvación matando al Hijo, porque si no, el hombre tendría su participación en la salvación y eso sería orgullo para el hombre. Y la Biblia dice claramente por todos lados que la salvación es solo diseño y participación del Trino Dios. Por lo tanto, los romanos quedan también descartados. Los romanos no mataron a Jesús, solo lo crucificaron. Tercero, el siguiente candidato sería el diablo. Pero el diablo fue vencido precisamente en el Calvario, tal como dice Colosenses capítulo 2. Así que si el diablo fue vencido, no tuvo participación en la salvación. Porque si el diablo tuviera participación, sería soberbia de su parte. Nada anhelaba más el diablo que matar al Hijo. Pero eso nunca sucedió. Dios no se lo permitió. Por lo tanto, queda también descartado que el diablo fuera el que mató al Cordero de Dios. Por lo tanto, por descarte y por pura lógica, el único candidato que queda para matar al Hijo expiatorio fue el Padre en complicidad con el Espíritu Santo, el otro juez. El Padre es el ejecutor, el cual mató al Hijo, como dice Isaías capítulo 53, versículo 4. Fue abatido por Dios. Y como dice Isaías capítulo 53, versículo 10, quiso Dios destrozarle con padecimientos. Solo Dios, el juez, podía quitarle la vida a un ser perfecto inocente, el Señor Jesús, el Hijo expiatorio. Así como Dios le quitó la vida al primer animal allá en Génesis, en la primera gran expiación, así como en la historia de Abraham como padre iba a quitarle la vida a Isaac, el hijo, como un anticipo del Calvario, y así como el sumo sacerdote, en estado puro y perfecto, le quitaba la vida al cordero inocente, de la misma manera, estimado oyente, el Padre es el que le quitó la vida al Hijo expiatorio. Este punto y esta doctrina es ex cátedra. Pasemos ahora al punto número 5 del tema. En este punto tocaremos algo importante, el tema de Azazel, que es para muchos un misterio saber qué es Azazel en el gran día de la expiación nombrado en Levítico capítulo 16, versículo 8, que dice: una cabra macho será sacrificado para Yahvé, y otra cabra macho será para Azazel. Entonces, ¿qué es Azazel y qué no es Azazel? ¿Cómo resolvemos este misterio? Bueno, en primer lugar hay que estudiar el contexto, y en el contexto Azazel no es una persona, es un lugar. Así le llamó Dios a Azazel, y significa enviado al desierto, como dice Levítico capítulo 10, versículo 10. Azazel no es una persona, Azazel es un lugar. Una cabra para el sacrificio en el altar, y la otra cabra para el abandono en el desierto, porque ambos animales eran los dos aspectos que viviría el Señor Jesús en el Calvario. Fue sacrificado y fue abandonado. Fue abandonado y fue sacrificado. Los dos aspectos diferentes tipificados por dos animales en el gran día de la expiación. Nuestra tesis teológica al respecto es la siguiente. Si el gran día de la expiación tipificaba a Cristo y el Calvario, entonces los dos animales sacrificados en el gran día de la expiación mostraban lo que le sucedería al Señor en su expiación, sacrificado y abandonado. Por eso había en el gran día de la expiación dos animales,
uno para el sacrificio de holocausto y muerte, y el otro animal era para ser abandonado hasta la muerte en el desierto. Los dos aspectos vividos por el Señor Jesús, sacrificado y abandonado. El Padre, el ejecutor del Hijo, no solo sacrificó a su Hijo matándolo, como lo hizo el sumo sacerdote en el gran día de la expiación, sino que el Padre maldijo a su Hijo con abandono y expulsión total de la familia divina. Es clara la tipificación del gran día de la expiación con estos dos animales que tipificaban al Cordero de Dios, el Hijo, que sería sacrificado y abandonado totalmente hasta la muerte. Ahora sí entendemos el significado del gran día de la expiación de Israel, que ilustraba anticipadamente lo que sucedería en el gran día de la expiación del Calvario. Un inocente sacrificado y a la vez abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Oh, hijo, porque eso era lo que habíamos planeado. Una idea falsa que corre por ahí sobre Azazel es como dicen muchos judíos, que Azazel era un lugar donde la cabra era despeñada por un precipicio en el desierto. Pero esa teoría es imposible, porque como hemos dicho, ese animal representa uno de los dos aspectos que vivió Cristo en el Calvario. Y la profecía dice claramente que no se le quebrará ninguno de sus huesos, como dice el Salmo 34, versículo 20. Ninguno de sus huesos será quebrado. Y Juan, hablando en su Evangelio de la cruz del Calvario, dijo, Juan capítulo 19, versículo 36, estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado ninguno de sus huesos. Por lo tanto, queda descartada la idea falsa judía de que Azazel significaba tirar la cabra en el precipicio del desierto. Y para terminar este punto de Azazel diremos que hay algunos, como la secta de los adventistas, sí, ha oído bien, he dicho la secta de los adventistas, que enseñan que el chivo expiatorio, o sea, Azazel, es un símbolo de Satanás. Pero eso es tan falso como los enseñadores de esta secta perniciosa de los adventistas sabáticos. En resumen de este importante punto teológico, Azazel no es ni un demonio ni un despeñadero, sino que es un estado de abandono total que representa lo que viviría un día el Señor Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario, totalmente abandonado. Y entremos ahora en el punto final, el punto número 6. El gran día de la expiación, que se repetía cada año para quitar los pecados del pueblo, era el anticipo de un sacrificio único e irrepetible que se produciría un día, el sacrificio del Calvario. El Calvario fue el sacrificio que ya no se repetiría nunca más, porque ese sacrificio, al ser hecho por un hombre perfecto y sin pecado, y divino a la vez, eso nos daría una salvación perfecta y eterna de una vez y para siempre, como dice varias veces el libro de Hebreos. El Calvario es el culmen, la perfección, el sumum, el último y gran día de la expiación para los hombres. El Calvario es infinitamente mejor, mayor y más excelente que el gran día de la expiación judía. El Calvario es la perfección en estado puro e irrepetible. El gran día de la expiación de Israel era hecha por un hombre imperfecto, el sumo sacerdote, y con un animal, es decir, dos seres limitados e imperfectos que dan como conclusión un sacrificio limitado e imperfecto repetido cada año. Pero, en el gran día de la expiación del Calvario, hay un hombre perfecto, como Cordero perfecto, el cual es divino, y fue ejecutado por un ser divino y eterno, el Padre. Por eso, con todos estos elementos eternos, el gran día de la expiación del Calvario
es el gran día de la expiación en grado de perfección e irrepetible. Ahora, la centralidad del gran día de la expiación estaba solo en la necesidad humana, es decir, quitarse la culpa, quitarse los pecados. En eso se centraba la expiación, en el hombre. La palabra expiación significa eso, quitar la culpa. Pero, en el gran día del sacrificio expiatorio del Calvario, hay una mayor revelación teológica, y esa revelación, que no se conocía en el Antiguo Testamento, nos es revelada a nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Y es que, en el gran día del sacrificio expiatorio del hombre perfecto en el Calvario, aún hay otra revelación impresionante y está ahí escondida. En el Calvario no solo se hace expiación para quitar las culpas del hombre, sino que en el Calvario se nos revela la doctrina de la propiciación, donde Dios, para poder perdonar al hombre y quitar sus culpas, previamente debe satisfacer su justicia divina que despiertan los delitos del hombre. La propiciación es la gran necesidad de Dios que debe satisfacer para luego poder perdonar al hombre que se agarre a esa propiciación. Si Dios no satisface primero su justicia, propiciación, no podría quitar las culpas del hombre, expiación. Así que Dios desde el cielo primero descarga su justicia divina sobre su Hijo para hacer propiciación, es decir, para satisfacer la justicia que despiertan las injusticias del hombre. Esa es la gran revelación del Calvario que nos da el Nuevo Testamento y que no estaba revelada en el Antiguo Testamento. Segundo, cuando el hombre se apropia de esa propiciación, Dios le otorga expiación, es decir, le quita los pecados. En el Antiguo Testamento nunca se nos dijo nada de la propiciación, es decir, estaba ahí subyacente, pero nunca se nos reveló la propiciación de forma clara. Ahora nos es revelada la propiciación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 25. Dios puso como propiciación a su Hijo para manifestar su justicia. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: Jesucristo es la propiciación por todo el mundo. ¿Ve? Ahí lo tiene, la revelación de la propiciación. El hombre necesita quitarse la culpa, y para ello necesita una expiación. Pero Dios, para poder perdonar la culpa, necesita previamente satisfacer la justicia divina. Necesita una propiciación. Lo repetiremos hasta el cansancio. Sin propiciación no hay expiación. Por lo tanto, en el gran día de la expiación del Antiguo Testamento estaba implícita la propiciación, estaba subyacente, estaba callada, estaba ahí en ese sacrificio jurídico que dijimos antes, pero no estaba revelada. En cambio, ahora, con el sacrificio perfecto de la cruz, Dios nos revela lo que Él necesitaba hacer para perdonarnos: descargar su propiciación, es decir, ahora nos muestra toda la revelación teológica jurídica en su máxima revelación. El hombre en la cruz viene a buscar el indulto de sus delitos, es decir, viene a quitar su culpa. Y Dios en la cruz viene a satisfacer su justicia por esos delitos. Y ambos, Dios juez justo y el hombre delincuente, convergen jurídicamente sus necesidades en la cruz del Calvario, el gran día de la expiación y el gran día de la propiciación revelada. Este es el grandísimo punto importante de la cruz, estimado oyente, que queríamos enseñarle hoy. Esto es lo que hemos seleccionado para usted, estimado oyente, como los puntos más destacables del gran día de la expiación judía, que se catapulta al gran día de la propiciación en el Calvario.
Así como dijimos que Israel tenía el privilegio universal de enseñar a los pueblos de la tierra el correcto método del perdón de los pecados, de la misma manera, estimado oyente, nosotros tenemos también para usted hoy el privilegio de enseñarle el correcto método del perdón de los pecados por medio del Evangelio. Ahora, para que el pueblo obtuviera el perdón de los pecados el gran día de la expiación, el pueblo debía hacer dos cosas, debía obedecer dos condiciones. Primero, creer en el sacrificio del gran día de la expiación y, por supuesto, presentarse en ese acto solemne. Eso es fe, o sea, la primera condición. El que no creía en el gran día de la expiación sencillamente no iba, no se presentaba y, por lo tanto, no era perdonado. Y la segunda condición era que debían confesar sus pecados ante Dios sobre el animal inocente, es decir, el arrepentimiento. La segunda condición. ¿Ve? Ahí tiene las dos condiciones nuevamente que siempre decimos para el perdón de los pecados. De la misma manera, estimado oyente, nosotros los gentiles debemos obedecer también dos condiciones para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Así que, para terminar este mensaje, como hacemos siempre, nuestro consejo pastoral es este, estimado oyente. Le invitamos a que vaya a su habitación y allí, en ese lugar tranquilo, a solas con Dios, de rodillas si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia ante Dios, y en la naturalidad de sus palabras, obedezca usted también las dos condiciones que Dios manda a todo hombre para el perdón de los pecados y la salvación eterna de su alma. Así que, présteme por favor mucha atención. Primera condición. Usted debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta los pecados pasados que se acuerde y debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Ese es el primer mandato que la Biblia llama el arrepentimiento. Como complemento a esto, permítame aprovechar este apartado para decir dos cosas y aclarar. Primero, a Dios no se le pide perdón, estimado oyente. Ante Dios el juez, usted debe reconocer de forma concreta sus delitos, pero no pedir perdón. Pedir perdón es un invento de la religión. No hay que pedir perdón, hay que reconocer los delitos. Segundo, a propósito de esto, recuerde lo que varias veces hemos dicho en el canal. Como usted no puede acordarse de todos sus pecados, a Dios le vale que usted reconozca ante Él los pecados concretos que vengan a su mente. Y para ayudarle mejor a recordar sus pecados, tiene usted abajo, en la descripción del vídeo, una lista de pecados para obedecer mejor esta primera condición. Pasemos ahora a la segunda condición para el perdón de los pecados. Preste atención porque tiene tres partes. Primero, usted debe humillarse ante Dios y reconocer que merece recibir la justicia divina por sus pecados. Segundo, usted debe creer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz en el gran día de la expiación y propiciación del Calvario. Y por último, tercero, usted debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús y hacerla suya. Ahora, escuche esto. Apropiarse por la fe de la justicia caída sobre Jesús es como si usted estirara su mano hasta el Calvario, se agarrara de esa justicia caída sobre el Señor y la hiciera suya. Estas son las tres partes de la segunda condición. Bien, ahora que le hemos explicado con todo detalle las dos condiciones de la salvación y del perdón de los pecados, cuando usted obedece estas dos condiciones de Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces Dios le perdona todos los pecados, lo verá inocente ante su justicia divina, y un día Dios le dejará entrar en el reino de los cielos porque estos son los dos pasos del verdadero método de conversión y le da salvación eterna. Si usted no obedece estas dos condiciones, estimado oyente,
si usted no obedece estos dos mandatos divinos, si usted se fía de otro método de salvación, por ejemplo, el de la falsa oración de fe, el de aceptar a Jesús en el corazón, el de pasar al frente, el de levantar la mano, el de repetir una oración y un largo etcétera, entonces a usted le espera el tormento, el temblor, el dolor, el horror, el terror, el furor, la justicia divina y la cárcel eterna. Piénselo, reflexiónelo y medítelo. El gran día de la expiación judío ha quedado abrogado para siempre. Pero, ¿está vigente para usted el gran día de la propiciación del Calvario? Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy en el noble arte homilético de enseñar un tema y redirigirlo al Evangelio del Señor de la propiciación. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad? ¿Solo la verdad y nada más que la pura verdad del tema? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que elabora este programa para usted. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.